Ahora, en este nivel 3, vamos a presentar una nueva llave, la llave 4. ¿Cómo gestionar la potencia de un radical? Es decir, si tengo un radical de índice n y lo elevo todo a la potencia de exponente p, es exactamente igual al radical de índice n de radicando a elevado a p. Es decir, el exponente p que está fuera entra dentro. Veamos ejemplos de menos a más difíciles. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 al cubo, todo elevado a 4. Será igual entonces a introducir el exponente 4 dentro de la raíz, justo en el radicando. Y aplicando las propiedades de potencias, es una potencia de potencia lo que hay dentro del radical, quedando la raíz cuadrada de 2 elevado a 12. Podemos dar más pasos. Fíjate bien que podemos expresar este radical del siguiente modo. El índice es 2 y el 12 lo puedo descomponer en 2 por 2 por 3. Buscamos aplicar la llave 1 de radicales, simplificación de radicales. De este modo va a desaparecer el radical, quedando 2 elevado a 6 o 64. Veamos un ejemplo más complejo. Fíjate este producto de 3 radicales. 2 de ellos comparten el índice 3, pero el otro no. Luego, en principio, no podemos aplicar la llave 2 de producto de radicales. Pero observa, el primer paso será trabajar el último radical, es una potencia de radical. Luego el 12 lo podré introducir dentro del radical, quedando un 3 elevado a 12. El siguiente paso va a ser una descomposición de todos los radicandos en factores primos, además de los índices, como el 6, que lo expresaré como 2 por 3. Fíjate que, en cierto modo, los índices son todo 3, salvo el último, que tiene un 2 por 3. Luego, si aplico la llave 1 de una forma conveniente sobre el último radical, puedo simplificar el 2 del índice con el 2 del exponente del radicando, quedando entonces ya todos los radicales de índice 3. Es cierto que podrías haber tachado también el 3 del índice con el 3 del exponente del último radical, pero hubieras perdido la posibilidad de ahora poder aplicar la llave 2, es decir, el producto de 3 radicales que comparten el índice. Luego no tienes más que multiplicar todos los radicandos bajo el símbolo del radical, con el mismo índice 3. El siguiente paso será reunir, mediante las llaves de potencias, todas las bases iguales, 3 elevado a 11 por 2. Y ahora vamos a aplicar la llave 3, es decir, la extracción de factores fuera del radical. Fíjate que se han extraído 3 treses. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Pues además de las técnicas que hemos explicado anteriormente, te voy a mostrar una nueva. Observa bien. Vamos a dividir el tener 11, 3 entre grupos de 3. Cada grupo de 3 podrá salir fuera. Dividiendo, encontramos que hay 3 grupos de 3. Luego los puedo colocar a los 3 fuera. Finalmente me quedan 2 3 dentro del radical y se expresan como aparecen en pantalla. Realizando las operaciones que hay dentro del cuadro amarillo y dentro del radicando, obtendremos 27 por la raíz cúbica de 18. Ahora la llave 5 nos enseñará a gestionar una raíz de un radical. Por ejemplo, si tenemos un radical, la raíz de índice n de a, y me planteo trabajar una raíz de índice m de este radical, el resultado será tan simple como dejar el radicando y multiplicar los índices m por n. Veamos un ejemplo simple. Si me planteo la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 2, será dejar el 2 y multiplicar el 3 por el índice 2, quedando un índice de 6. Veamos un ejemplo más complejo, donde gestionaremos varios pasos
con todas las llaves vistas hasta ahora, que además conviven con ciertas llaves de potencias. Observa bien el ejemplo. La raíz cúbica de 6 por la raíz cuadrada de 3 al cubo, todo dividido entre la raíz sexta de 2 elevado a menos 3. El primer paso va a ser introducir el 6 que se marca en pantalla dentro del radical raíz cuadrada de 3 al cubo. Para ello vamos a utilizar la llave de extracción de factores de una raíz, pero usada justamente al revés. Es decir, vamos a introducir en vez de sacar un factor. El resultado es el siguiente. Fíjate bien que esa llave, la llave 3 de extracción, ha introducido el 6 dentro de la raíz cuadrada, simplemente elevando el 6 al cuadrado. El siguiente paso va a ser aplicar la llave 5, es decir, calculamos la raíz de raíz. La raíz cúbica de la raíz cuadrada en el numerador será la raíz sexta, porque 3 por 2 es 6. El siguiente paso va a ser aplicar la llave 2. Cuando teníamos un radical dividido entre otro con el mismo índice, en este caso 6, podíamos simplemente dejar la raíz de ese índice 6 y dividir los radicandos dentro de la raíz, como aparece en pantalla. El siguiente paso va a ser descomponer el 6 en 2 por 3. Entonces ahora podemos aplicar la llave 2 de potencias, que rompía el paréntesis, dejando un 2 al cuadrado por un 3 al cuadrado. El siguiente paso es aplicar la llave 8 de potencias, que permitía subir el 2 elevado a menos 3 del denominador al numerador, convirtiéndolo en un 2 elevado a más 3. Como debajo no queda nada, es realmente un 1, con lo cual la fracción desaparece. El siguiente paso es aplicar la llave 4 de potencias, es decir, multiplicar potencias con la misma base. Luego dejamos las bases comunes, sumamos los exponentes correspondientes. Haciéndolo te va a quedar la expresión que aparece en pantalla. Y finalmente podemos reunir el 3 y el 2 juntos en un 3 por 2, 6 elevado a 5, gracias a la llave 2 de nuevo, pero esta vez en el sentido contrario a como lo hicimos anteriormente. Esta es finalmente la expresión más simplificada del ejercicio, la raíz sexta de 6 elevado a 5. En este nivel 3 vamos a presentar nuestra última llave de radicales, la llave 6, que nos permitirá sumar y restar radicales. En resumen, dos radicales podrán sumarse o restarse siempre gracias a obtener los valores decimales aproximados, ya que son números irracionales. Pero si nuestro interés es la suma o resta de forma exacta, solo podrá realizarse cuando el radical, índice y radicando sean idénticos. Veamos un ejemplo de lo que sí se puede sumar o restar. Observa esta expresión. Fíjate cómo la raíz de 5 aparece en todas las expresiones. Esto se lee 7 raíces de 5 más 11 raíces de 5 menos una raíz de 5. En definitiva tenemos 17 raíces de 5. Hemos podido sumar la expresión. Observa este otro ejemplo. Fíjate cómo la expresión simbólica es más compleja, pero el concepto es el mismo. Las tres expresiones de radicales son idénticas. Luego podemos realizar la operación. 2 raíces cúbicas de 3 menos una raíz cúbica de 3 más 5 raíces cúbicas de 3 son 6 raíces cúbicas de 3. No todo se podrá sumar de forma exacta. Observa el siguiente ejemplo. Claramente estos dos radicales no son idénticos, aunque comparten el índice, no comparten el radicando. Luego no podrán sumarse.
estos dos radicales tampoco son idénticos. Aunque compartan el radicando, no comparten el índice. Luego no son idénticos. Tampoco podrán restarse. En definitiva, deben tener tanto el índice como el radicando igual para considerarlos idénticos. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues solamente sumarse o restarse de forma aproximada, es decir, conocer una aproximación decimal de cada uno de estos valores gracias al uso de la calculadora y realizar el cálculo sabiendo que vamos a cometer un error al redondear estos números. Hay sumas y restas de radicales que exigen de un trabajo más profundo. Observa el ejemplo. Parecen tres radicales muy distintos, pero verás que no es así. Descomponemos todos los radicandos. Simplificamos el radical último gracias al uso de la llave 1 de radicales, quedando exactamente la raíz cuadrada de 2 por 5 al cuadrado. Ahora vamos a extraer factores de cada uno de los radicales. Un 2 del primer radical, un 3 del segundo radical y un 5 del tercer radical. Hemos aplicado la llave 3 de extracción, quedando la expresión que observas en pantalla. Y ahora te puedes convencer de que los tres radicales son idénticos, comparten el índice y el radicando. Luego podremos realizar la suma, siendo esta 10 raíces de 2. Veamos qué ocurre en el mundo del álgebra. Por supuesto que todas estas reglas también se cumplen. Observa este ejemplo. Claramente, las tres expresiones comparten el mismo radical, índice y radicando, raíz cuadrada de x. Luego podré realizar la suma, 10 veces la raíz cuadrada de x. Veamos un ejemplo un tanto más complejo. Observa esta resta de radicales. Fíjate bien que los radicales no son idénticos, porque aunque mantengan el mismo índice, no tienen el mismo radicando. Nuestro primer paso será descomponer los radicandos. Ahora vamos a extraer un 5 del primer radical y un 3 del segundo radical, aplicando la llave 3 de radicales. Entonces nos quedará la expresión que ves en pantalla y ahora sí comparten idénticos radicales. Luego podremos realizar la resta. 5 veces la raíz de 2a menos 3 veces la raíz de 2a será 2 veces la raíz de 2a. Reto de las operaciones básicas. Simplifica esta expresión. Los criterios de calificación serán el 25% del valor del ejercicio por extraer los factores que puedas fuera de los radicales raíz de 12 y raíz de 108. El 25% del valor de este ejercicio por efectuar la operación del numerador y después simplificar la fracción. El 25% del valor de este ejercicio por introducir el 3 en la segunda raíz. Y finalmente, el 25% del valor de este ejercicio por aplicar la llave de radicales número 5.